queremos hacerle este homenaje a Mario García Cian y a la persona de su hija Jazmín, que están los miembros también de su familia. Entonces, hacer la entrega de este reconocimiento que acá tiene nuestro querido profesor Virgilio Mario García. Ahí está. Vamos a pedirle esto otra vez a Nelson, que pueda entregarle a Jazmín, y hay un complemento a eso que vamos a pedirle también a Porfiria, que le pueda acompañar. Allí sí se pueden acercar a Jazmín. El primero es el diploma Amigo Solidario, que es nuestra máxima distinción. Y el segundo es una distinción especial por el tema del TNP. Así es que, adelante. Lleno de cariño y en nombre de todos mis compañeros de toda la República Paraguay o a Perú. Muy bien. Vamos a escucharla, analizar brevemente, como quieras. Bueno, agradezco profundamente este homenaje en nombre de mi padre y agradezco también a Guillermo de Jara, porque realmente con el paso del tiempo se van olvidando un poco quiénes son los impulsores, quienes dan ese puntapié inicial para que algo se reconozca como nuestro. En el caso del tereré, mi papá decía: ahora los argentinos, los brasileños, con todo respeto, van a declarar vida nacional. Ahora los pocheteros, no vamos a enojar. Por más de que es un elemento cultural compartido entre el norte argentino, también el sur de Brasil. Pero no vamos a enojar si ellos se conocen antes que nosotros, decimos. Es por eso que quiso impulsar este día, esta recordación del Día Nacional del Tereré. Hoy es una realidad. Como siempre ocurre, hoy todos son el padre de la criatura, una vez que ya camina, ya corre. Pero agradezco profundamente este acto de justicia y bueno, que ojalá esto trascienda generaciones y el tereré por siempre entonces vida nacional.